Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y estamos acompañados con el congresista Eduard Málaga, que ha estado presente en esta reunión con la misión de la OEA. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. Cuéntenos cómo ha sido, cómo se ha desarrollado esta reunión con la misión. Bueno, yo diría que de manera muy satisfactoria. La misión de la OEA está cumpliendo su mandato, que es venir a escuchar a todos los actores involucrados en esta crisis política. En ese sentido, entiendo que todas las reuniones se han dado más o menos del mismo modo que ha sido la nuestra hoy, que es, bueno, se juntan los miembros de la misión y nos escuchan, o sea, escuchan, mejor dicho, a quienes tengan algo que decir, y cada uno cuenta su perspectiva de cómo ve la situación, cuáles son las eventuales salidas y cuál es su rol en esto. ¿Ha habido preguntas, algún interés por algún asunto en particular de la misión? No, fíjate que no, que la mayor parte del tiempo se ha ido en exposiciones individuales. O sea, nos decían básicamente, bueno, cuéntenos lo que tengan que decirnos, y ellos tomaban nota. Y si había algo que no se entendía, te hacían, o que faltaba una precisión, te hacían la pregunta. En mi caso fue, como yo me concentré en el tema de la tercera moción de vacancia, me preguntaron sobre la fecha de presentación probable, ¿no? Pero fue una, digamos, una precisión. En realidad no mostraron una lista de inquietudes. Yo creo que han venido simplemente a escuchar, y creo que como son tantos actores los que están entrevistando, la agenda queda clara, ¿no? Me parece también importante decir que es invocar la Carta Democrática de la OEA es un mecanismo, o sea, nos guste o no, es un mecanismo, digamos, legal, pertinente, apropiado. También explicarle a la ciudadanía que eso no implica un carácter vinculante, no es que la OEA nos va a decir qué hacer. La OEA, en el mejor de sus capacidades como órgano internacional, con mucha diplomacia de por medio, va a tratar pues de ayudar a que el país se encamine de alguna manera con el diálogo, ¿no? Pero como explicó mi colega Quiabra, que también estuvo ahí, ya lo voy a mencionar, no es posible pues invocar un diálogo si es que ya los caminos están cerrados, ¿no? Un presidente que invoca el diálogo pero no da entrevistas, pero no dialoga, valga la redundancia, con las otras partes, sino que las trata de bloquear, encubre la justicia, no respeta la separación de poderes. Suena un poco paradójico, ¿no? Y en cuanto a las investigaciones del presidente Pedro Castillo, ¿hicieron alguna apreciación en particular? Sí, mira, te voy a hacer un poco el resumen de lo que fue esta reunión, que es una de las últimas. Como sabes, ya ha habido digamos, los voceros de las bancadas del oficialismo, o digamos cercanas al oficialismo, y las de la oposición ya se reunieron. En nuestro caso era un pedido mío de atender a los no agrupados, que no tenemos vocería. Entonces, felizmente respondieron. Estábamos ahí el congresista Carlos Anderson, el congresista Picón, estaba yo, está el señor Bellido, que ahora es no agrupado, y también estaba citado el señor Valer, pero no fue. Y quien fue también acompañándome fue el general Quiabra. Entonces éramos los 5, ¿vale? Y los 5 expusimos nuestros puntos de vista, y se hicieron unas preguntas muy puntuales. Entonces, ¿qué hizo cada uno? Cada uno explicó cómo sentía las cosas, ¿no? En mi caso, como yo ya sabía, como ya sabemos, que casi todas las intervenciones se han centrado en la investigación de la Fiscalía, en la denuncia de la fiscal que tiene que ver con hechos de corrupción, yo daba por sentado que eso ya lo tiene clarísimo. Entonces, no me concentraba en los temas de corrupción, sino me concentraba en elementos nuevos que ellos no han tenido. Por ejemplo, que la moción de vacancia está estructurada en 4 líneas de argumentos, solamente una de las cuales tiene que ver con los hechos de corrupción. Entonces me dediqué a explicarles lo demás. Por ejemplo, la alta rotación de ministros, 74 ya, solamente 5 de los cuales han sido censurados por el Congreso, que se entienda que la responsabilidad de haber cambiado tantos ministros incompetentes, no idóneos para el cargo, es del Ejecutivo, ¿no es cierto? No del Congreso, que aparentemente estaría obstruyendo la acción del Ejecutivo. Y además explicar que esa alta rotación de funcionarios y los nombramientos, designaciones de directores, viceministros, etcétera, no solamente es una incompetencia para gobernar, sino que también le causa un daño al país, porque los servicios públicos, llámese transporte, salud, educación, agro, la compra de los fertilizantes, por ejemplo, se ven afectados, se ven retrasados, se ven bloqueados cuando los funcionarios no dan la talla o se cambian pues cada ciertas semanas. Entonces me dediqué a explicar eso. También el otro argumento de la moción de vacancia, que es el tema de las faltas propias del presidente, como el encubrimiento, lo de las cámaras, ¿no? Lo de los allanamientos. La sobrina, la cuñada, perdón. Y también lo de el plagio.
que es algo que no requiere pues más pruebas, porque está ya demostrado que hay un plagio a pesar de que se esté llevando por el ámbito penal, ¿no? Y finalmente el haber pisoteado la separación de poderes por el hecho de haber prácticamente comprado, entre comillas, ¿no? Atraído a congresistas para bloquear el control político que hace el Congreso, en este caso los votos para la vacancia, los niños. Entonces, expliqué el contexto de estas causales para la vacancia y expliqué también que era una línea de tiempo desde que inició su mandato hasta ahora, lo cual le da la categoría de permanente. Expliqué también que esta moción de vacancia, a diferencia de las otras, no está motivada por temas ideológicos, por una negación del resultado electoral, por un fraudismo, sino que incluso viene de sectores moderados, como es mi caso. Yo expliqué que yo voté por Pedro Castillo, que como muchos hemos apostado porque se iba a rodear de gente capaz, pero que rápidamente pasamos a hacer control político cuando vimos lo opuesto. Entonces era una suerte de, declaratoria, de posición, de quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos apoyando esta intención. También era importante mencionar que no todos los mecanismos para remover al presidente son los mismos, ¿no? O sea, en el caso de la fiscal se habla de una suspensión. En el caso de la vacancia es una destitución por vacancia, que es muy distinto, una remoción del cargo. Entonces, era importante también precisar alguna de esas figuras. ¿Y cómo recepcionaba el alto comisionado esta información? ¿Algunos se asombraban de los que ustedes ya le estaban contando o ya muchos asentían? A mí me llamaba la atención porque aparentemente la recepción era como que, bueno, sí, estamos al tanto, o qué barbaridad, ¿no? Cuando realmente es increíble, cuando uno cuenta las cosas que han pasado en este gobierno, el que menos por sentido común dice, caray, qué barbaridad, tantos ministros, tan pocas censuras, el hecho de que se haya designado funcionarios como el señor Condori, por ejemplo, o el señor Silva, ¿no? Esos casos se explicaron durante la reunión y ellos asentían como diciendo, caray, increíble que se haya hecho algo así. Interesante también que en la misma reunión estaba el señor Bellido. Entonces se dio una contraposición de ideas, casi un debate, diría yo, y él entró en la lógica muy similar al señor Aníbal Torres, de quien hablamos extensamente, y del presidente en el sentido de que son víctimas, ¿no? Son víctimas de un sistema. Dijo unas cosas tan realmente sorprendentes, diría yo, para ser amable, de que, por ejemplo, Perú estaba acostumbrado en su sistema de gobierno a apostar por las personas con mayores pergaminos y más preparadas, como si eso fuera un delito, pues no, como si estuviera mal apostar por ¿dónde está la meritocracia? Exacto, ¿no? Que más bien ellos apostaban por un gobierno del pueblo, donde cualquiera pudiera ser. Es que realmente la lógica es subalterna, no está al revés. También habló de, obviamente, aludió indirectamente a la lucha de clases, habló de las diferencias entre peruanos. Entonces, se presentaron estos argumentos, es una suerte de defensa del presidente. Nosotros, por otro lado, los que estamos a favor de remover al presidente, explicamos que esta lógica pues no tiene sentido, ¿no? Que, caray, ¿dónde está la meritocracia? ¿Dónde está anteponer el bien del país por encima de las ideologías? Porque esto es un tema ideológico, básicamente. Yo quiero imponer una ideología de gobierno que es que los dejen trabajar, que los dejen aprender, que no importa si no sabes nada, que hay que darte la oportunidad. Entonces, cosas tan elementales, tan básicas, quedaron claras ante la OEA. Yo tuve una frase muy concreta sobre eso al señor Bellido. Le dije que para gobernar un país realmente se necesita valor y coraje, no victimizarse, ¿no? Y creo que es importante también decir esas cosas porque la actitud de la presidencia y del Ejecutivo se basa en victimizarse como si no tuviesen poder, ¿no? Es muy extraño eso. Como si no sintieran el real respaldo de la población. Pero entonces, ya conociendo cómo se ha llevado esta reunión, ¿podemos decir que la misión de la OEA se ha quitado el velo de los ojos? Absolutamente, absolutamente. Además, hay un punto que ahora se me estaba pasando, muy importante, que es leer la Carta Democrática. Creo que nadie la ha leído, muy pocas personas la han leído, ¿no? El presidente, el señor Landa básicamente le escribió la carta al presidente invocando la Carta Democrática Interamericana. Básicamente diciendo que está en peligro la institucionalidad democrática y la democracia representativa. ¿Qué significa eso para la OEA? Es decir, ¿por qué ha venido la OEA? ¿Por qué se ha invocado esa carta? Y los artículos, creo que son 17 y 18, que se menciona justamente
cuando se pone en riesgo estos atributos de la democracia, se refieren a los artículos 3 y 4 de esa carta. En esos artículos 3 y 4, básicamente, la OEA te define qué es la democracia representativa, la institucionalidad. Entonces, lista una serie de definiciones de puntos que si están puestos en peligro, está en peligro la democracia. Entonces ahí te llevan las sorpresas. Empiezas a leer los artículos 3 y 4 y dices, por ejemplo, el irrespeto a la separación de poderes. Entonces te das cuenta que es una paradoja porque el presidente está invocando una carta que dice que el irrespeto a la separación de poderes es un atentado cuando ellos están pisoteando al Congreso, a la Fiscalía, en fin, al Poder Judicial. Si sigues leyendo más abajo, se habla del respeto a la libertad de prensa, a los medios, se habla del ejercicio del cargo, la responsabilidad de gobierno, los derechos, cuando saben que nos han encerrado el 5 de abril. Entonces, si tú lees realmente la carta, te das cuenta que es una contradicción patente y patética en haber invocado algo achacándoselo al Congreso cuando en realidad hay hechos objetivos que demuestran que el Ejecutivo ha faltado el respeto a la propia Carta Interamericana. Es decir, yo diría que si estos señores van a hacer un reporte basado en ese criterio que es por el cual se les ha invocado, van a tener que concluir que quien está faltando a la Carta Democrática es el presidente Castillo. De todas maneras, y hablando también de la moción de vacancia contra el presidente, ¿cuántas firmas van hasta el momento? 66 o 67 me parece. ¿Y siguen conversando con las bancadas para llegar al objetivo final? Sí, yo he estado fuera 2 semanas atendiendo la COP, asistiendo a la COP27, que es un tema muy importante para mi gestión del cambio climático. Entonces, en ese interín no se ha avanzado mucho, pero yo diría que hay que tener cuidado con la narrativa de que se ha congelado, se ha enfriado. Yo he dicho muy claramente siempre que el presidente ha sido corrupto, es corrupto y seguirá siendo corrupto. O sea, no hay por qué apurarse. En realidad, las cosas van a seguir saliendo, las investigaciones van a seguir descubriendo nuevos hechos de corrupción, los escándalos van a estar a la orden del día y la inmoralidad del presidente se sigue demostrando. O sea, este enfrentamiento que está generando entre peruanos, el señor Aníbal Torres agrediendo a periodistas, dividiendo a los niños, enfrentando a los niños, etcétera, todo esto sigue configurando motivos que eventualmente van a generar una presión o ciudadana o sobre los congresistas para terminar de conseguir esos votos. Yo no sé si vamos a llegar a 87 firmas de por sí, porque hay congresistas que tienen quizás algunas reservas sobre firmar porque creen que es hacerle el juego a la derecha, ¿no? La típica actitud de mejor no quiero que me asocien o salir en esa foto antes que pensar, bueno, este es el problema y el problema es que nuestro Perú necesita un cambio de rumbo. Entonces, a lo que voy es que quizás no se llegue a las 87 firmas, pero lo que se necesita son 87 votos. Las firmas estamos ya sobrados, ¿no? Es decir, para presentar la moción se requieren 26 firmas, eso ya está. Para que pase a debate se requiere el doble, 52. Eso ya está. O sea, los 2 de 3 pasos ya están asegurados prácticamente. Solo faltaría terminar de conseguir los 87. Y ha sido importante esperar, eso también se lo expliqué a la OEA, porque si tú presentas una moción de vacancia y te apresuras a ir al voto, no tienes quizás ni la legitimidad ni el poder de convencimiento, pero mientras más tiempo pase, entonces más gente va a leer esa moción, no solamente la ciudadanía, los medios se va a discutir, sino que estando en discusión, se va a conocer mejor los argumentos y los congresistas que falten convencer van a estar cada vez más seguros de que lo que están haciendo no es solamente una imposición, sino algo que está bien sustentado y con argumentos. ¿Hay una fecha límite para presentar? No, absolutamente no. Podría ser en una semana, en 2, en un mes o en 2. No me he querido apresurar a dar una fecha porque también requiere el consenso, ¿no? Quienes han firmado deberían estar de acuerdo. Y ese consenso, como digo, va a depender de que se acumule la fuerza de la evidencia, ¿no? Es decir, como digo, cada semana, cada día, cada semana que va pasando, vamos conociendo más hechos. Y yo creo que va a llegar un punto de quiebre, un punto límite en el cual vamos a decir, ya, esto realmente apelamos a la razón, ¿no? A la legitimidad, a la fuerza de los argumentos, vamos a tener que entender que no hay otra manera que dejar de tolerar, porque hemos ampliado nuestro límite de tolerancia, dejar de tolerar a una persona que no dignifica el cargo y que le hace daño al país. Rapidito nomás,
Hoy el Tribunal Constitucional se ha referido sobre esta denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo y ha dicho que no debería ir. ¿Cuál es su opinión? Lo veía venir, a mí no me sorprende. Yo siempre he dicho que denunciar al presidente por traición a la patria basado en una declaración, probablemente un exabrupto, probablemente ignorancia de su parte, no ameritaba el concepto de traición a la patria. Si queremos hablar de traición a la patria, probablemente es más traición a la patria no haber asegurado la compra de fertilizantes, haber puesto a un ministro seriamente coludido en hechos de corrupción a cargo del Ministerio de Transporte, no haberse ocupado de la inseguridad ciudadana, haber nombrado tantos directores, ministros, viceministros que no se han hecho cargo de situaciones tan importantes para los peruanos. Yo creo que eso es una traición realmente, pero traición a la patria en el sentido de que conocemos, por ejemplo, una guerra o un conflicto internacional. Yo no creo que se configure, es una opinión propia, y creo que además es una jugada poco inteligente de la oposición. La oposición no se hace un favor dando la impresión de que busca salidas forzadas, de que busca reinterpretar, por más legal que sea, porque ilegal no es decir, ¿no? Pero eso estaba claro que no iba a pasar, para mí estaba claro. Por eso, insisto, la moción de vacancia es, a pesar de su dificultad de conseguir los 87 votos, es el procedimiento, el mecanismo más validado constitucionalmente, más sencillo, ya tiene precedentes, por mucho menos se ha vacado a otros presidentes. Entonces yo creo que no debemos irnos por la salida fácil, sino abordar el real reto, que no es simplemente conseguir 87 votos, convenciendo o comprando, sino realmente justificando, difundiendo, explicando los argumentos y logrando así el convencimiento de que esa es la solución. Este problema, insisto, no se trata del presidente, se trata del país. El país está primero que el presidente, diría yo. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por estar aquí en el set de Perú 21 TV. Y bueno, hasta aquí llegamos con la información. Nosotros regresamos más adelante.